Hola, ¿qué tal? Un gran saludo en especial a los estudiantes del Instituto Tecnológico Industrial Brasil-Bolivia de la carrera de Informática Industrial. Hoy empezaremos con un tema apasionante en el mundo de la electrónica analógica. Sí, me estoy refiriendo al estudio del amplificador operacional. Y para ello vamos a esquematizar nuestro desarrollo de la siguiente forma. En primer lugar veremos conceptos básicos del amplificador operacional para luego ir estudiando las diferentes configuraciones circuitales de dicho componente haciendo el análisis matemático respectivo. Luego vamos a aplicar dichos conceptos a un ejercicio en específico que posteriormente lo vamos a ir simulando en una aplicación móvil para ver el resultado obtenido. Dicho todo esto, empecemos por favor. Me imagino que todos estarán haciéndose la misma pregunta, pues es necesaria hacerla. ¿Qué es un amplificador operacional? Pues aquí viene una de las tantas definiciones pero con un mismo sentido. Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico compacto, activo y lineal de alta ganancia. Y no estoy refiriéndome a la ganancia a la que ustedes están imaginándose, sino más bien me estoy refiriendo al de la ganancia de voltaje o amplitud de señal eléctrica de entrada. Efectivamente, estos componentes están diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada, pero ¿qué es una función de transferencia? Pues bueno, aquí viene otra definición. La función de transferencia es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada y salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida denominada función respuesta a la transformada de Laplace de la entrada denominada función excitadora, bajo la suposición de condiciones iniciales a tiempo cero. Haciendo una analogía de todo este concepto, deducimos que nuestra función de transferencia denota la cantidad de veces que deseamos que el amplificador operacional en distinta configuración amplifique a la señal de entrada. Por ejemplo, si introducimos una señal de entrada con un valor de 2 voltios pico a pico al circuito amplificador y en la salida obtenemos una señal de 8 voltios pico a pico, haciendo el cálculo definimos que nuestra función de transferencia que nos proporciona el circuito es de 4 veces en su ganancia. Muy bien, ahora veremos la configuración del amplificador operacional que presenta dicho componente. Para ello vamos a esquematizar. El amplificador operacional consta de 5 patillas de conexión. Tenemos a la entrada no inversora, la entrada inversora, alimentación positiva, alimentación negativa, por lo cual necesitaremos utilizar una fuente de alimentación simétrica para que el amplificador operacional pueda amplificar. Y finalmente tenemos una sola salida. Es importante resaltar lo siguiente y tomémoslo como regla fundamental del amplificador operacional. Regla número 1. En las dos entradas del amplificador operacional existe una alta impedancia, lo cual determina una corriente de flujo teóricamente nula. Regla número 2. La diferencia del potencial que existe en la entrada no inversora y la entrada inversora es nula, por lo cual hace preponderante que el voltaje de ambas entradas sean iguales. Muy bien, todo lo dicho anteriormente nos servirá para que empecemos a estudiar las diferentes configuraciones de circuito del amplificador, tomando como componente principal al amplificador operacional. En primer lugar tenemos al amplificador inversor. Aquí tenemos su configuración, está dada a través de dos resistencias. Una que denominaremos R1, que está conectada a la entrada inversora del amplificador, y otra resistencia que denominaremos R2, que sirve como realimentación del circuito entre la salida y la entrada inversora del amplificador operacional. Excelente. Pues ahora denotaremos un voltaje de entrada que denominaremos VI y un voltaje de salida que denominaremos VO, el cual será la interrogante para el análisis matemático que realizaremos en estos momentos.
Empecemos con el análisis tomando como punto importante las dos reglas de oro que mencionamos anteriormente. Si no recuerdas muy bien las reglas, te invito a detener el video y retroceder para recordarlo. A ver, voy a tratar de retroceder el video y ayudarles un poco. Bueno, jóvenes, lo intenté. No puedo hacerlo mejor, háganlo ustedes mismos y más bien sigamos con la explicación. Gracias a la regla número 1 definimos las corrientes presentes en el circuito. En este sentido, el voltaje de entrada hace que se genere una corriente eléctrica que denominaremos I1, el cual pasará por la resistencia R1 y en el momento preciso en el que la corriente se dividirá en dos debido al nodo eléctrico, casi en su totalidad la corriente eléctrica I1 tomará la rama correspondiente a la de la realimentación del circuito, ya que debido a la alta impedancia del amplificador operacional en sus entradas, las corrientes que se presentan son casi nulas. Por ende, en la resistencia R2 se presentará otra corriente que denominaremos I2. Teóricamente se hace referencia a que tanto I1 e I2 son la misma corriente, por lo cual definiremos la siguiente expresión. Gracias a la regla número 2, definimos los voltajes presentes en el circuito. En este sentido, hacemos referencia a que existe un voltaje tanto en la entrada inversora, que la denominaremos Vx, y otro voltaje en la entrada no inversora, que denominaremos Vy. Y por la diferencia de potencial nula que se presenta en las entradas, definimos la siguiente expresión. Muy bien, ahora vayamos definiendo todas las expresiones y hallemos el voltaje de salida del circuito. Para ello recurriremos a nuestra buena amiga que ya conocimos y se llama la ley de Ohm. En la expresión número 1 definimos lo siguiente, que la corriente I1 va a ser igual al voltaje de entrada menos al voltaje Vx, todo esto dividido entre la resistencia R1. Ahora, nos toca definir I2. I2 es igual al voltaje Vx menos el voltaje Vo, todo esto dividido por la resistencia R2. Reemplazamos dichas igualdades en la expresión número 1 y ahora tenemos el siguiente análisis de la expresión número 2 mirando el circuito. Si Vx es igual a Vy y Vy está relacionado al factor tierra del circuito, pues bien, definimos que Vx va a ser igual a Vy y Vy va a ser igual a 0. Entonces, Vx también será igual a 0. Reemplacemos estos valores en la expresión número 3. Ahora nos toca hacer el despeje del voltaje Vo. Tenemos a la resistencia R2 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Multiplicamos en ambos lados por menos 1 para eliminar el signo negativo de Vo. Pues bien, ahí está nuestro resultado final. Muy bien, sigamos con el análisis ahora en el resultado final y obtengamos nuestro valor de la función de transferencia. En este caso, BI está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, por lo cual la función de transferencia dependerá del valor de las resistencias, tomando el detalle que el signo negativo hace referencia a la inversión de la señal, que posteriormente me irán entendiendo cuando hagamos la gráfica de dicha función utilizando el simulador. Ahora corresponde hacer un ejercicio. Diseñar un amplificador inversor cuya función de transferencia denote 4 veces en su amplificación. En primer lugar vamos a esquematizar
el circuito que utilizaremos para la resolución de este ejercicio. Denotamos el esquema del amplificador inversor con las dos resistencias, ahí lo estamos viendo, y en ese sentido vamos a utilizar la función de transferencia que nos permitirá hallar el valor de las resistencias, por lo cual haremos el reemplazo necesario. Entonces, definimos, reemplazando en la función de transferencia tenemos la siguiente ecuación. 4 va a ser igual a menos R2 sobre R1. R1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo cual tenemos 4 por R1 que va a ser igual a menos R2. Tomamos un valor arbitrario, en este sentido un valor de la resistencia R1, el cual va a ser un K. Por ende R2 va a ser igual a 4 kiloohmios. Reemplazamos estos valores en el circuito y hacemos la siguiente analogía. Reemplazando en la función final para hallar el voltaje de la salida tenemos que el voltaje VO, voltaje de salida, va a ser igual a menos R2 sobre R1. Todo esto multiplicado por VI. Reemplazando los valores en las respectivas resistencias tenemos que VO va a ser igual a menos 4 kiloohmios sobre 1 kiloohmio por VI. Operando tenemos que VO es igual a menos 4 veces VI. Por lo cual, si hacemos un ejemplo, al introducir un voltaje de entrada de 1 voltio, en la salida obtendremos un voltaje de menos 4 voltios. Pues ahora nos corresponde hacer la simulación en nuestro dispositivo móvil. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, ahora vamos a empezar a simular nuestro circuito a través de un programa que podemos tener acceso. Bueno, en algún sentido yo les voy a proporcionar el instalador para que lo instalen en sus móviles. Esta aplicación es para el sistema Android, así que no vamos a tener ningún problema. El programa se llama Every Circuit y en algún sentido vamos a utilizar durante todo este proceso de enseñanza en cuestión a la electrónica analógica y específicamente con los amplificadores operacionales. Esta es la pantalla de inicial del programa y ahora vamos a empezar a construir nuestro circuito tomando en cuenta que habíamos hecho un ejercicio con una amplificación de 4 veces en su función de transferencia, ¿no? Entonces empecemos, por favor. En la parte superior tenemos un botoncito, una opción que está juntamente con la lupa y está con una hojita con un signo de más. Hacemos clic ahí y se nos aparece una pantalla principal en donde vamos a poder esquematizar nuestro circuito. En la parte superior tenemos el set de herramientas o el set de componentes, perdón, en donde vamos a poder sacar el componente electrónico a nuestra área de trabajo. En la parte inferior tenemos un icono con la letra T, el cual nos permite emular el circuito. El otro es para guardar a una carpeta y el otro para compartir a las redes sociales, ¿no? Si es que queremos hacer algo de publicación. Entonces empecemos por favor con el hecho de esquematizar nuestro circuito. En la parte superior vamos a escoger con el símbolo de la resistencia. Seleccionamos y automáticamente se nos presenta en nuestra área de trabajo una resistencia. Lo podemos arrastrar con nuestro dedo y podemos colocar donde nosotros queramos y donde nos sentamos cómodos. Podemos ir desplazando en nuestra área de trabajo e ir moviendo el área según nuestra conveniencia. Entonces, aplicando el ejercicio anterior, teníamos una resistencia de 1K. Ahí está el valor. Podemos, en la parte de abajo tenemos una opción donde podemos ir invirtiendo el sentido de la resistencia.
y acomodar según nuestro esquema, ¿no? Entonces sacamos otra resistencia, lo vamos a acomodar acá. Igual definimos el sentido, movemos el componente y vamos ahora a buscar nuestro amplificador operacional. Ahí está, en la parte superior está con el símbolo que conocemos ya. Bueno, aquí se me ha conectado directamente, lo vamos a eliminar con la herramienta de la tijerita y vamos a empezar a unir los componentes. Entonces definimos en la entrada inversora y no inversora, tenemos que invertirlos. Entonces en la parte inferior tenemos la herramientita para invertir, está acá, se invirtió. Entonces conectamos la resistencia de 1K con la entrada no inversora del amplificador. Hacemos el feedback, la retroalimentación y lo conectamos con la entrada no inversora. Muy bien, un poquito más lo podemos ir acomodando para que se vea más pequeñito. Y luego sacamos una fuente de alimentación. Vamos a buscar en el set. Y ahí está. Tenemos como primera opción una fuente de alimentación. Ahí está. Unimos con la resistencia. Nuestra tierra lo vamos a poner acá. Lo unimos. Y juntamente la entrada no inversora lo unimos con la tierra. Entonces vamos a cambiar ahora los valores de las resistencias. En ese sentido hacemos clic al elemento, lo acomodamos mejor y en la parte inferior se nos aparece un set de acciones en donde tenemos aquí una llavecita. Accedemos y ahí se nos aparece opciones, ¿no? Para escoger el valor de la resistencia. En este caso, en nuestro ejercicio habíamos denotado que R2 iba a ser 4 kiloohmios. Entonces escogemos 4. Muy bien. Para definir el valor, simplemente hacemos o presionamos en cualquier parte de la pantalla y el valor ya se ha quedado en ese sentido. Ahora escogemos y vayamos a ver con qué alimentación vamos o con qué niveles de alimentación vamos a proporcionar a nuestro circuito. Seleccionamos la fuente, presionamos en la llavecita y ahí está. La frecuencia es de 1 kHz. No hay ningún problema en ese sentido. Lo que nosotros estamos analizando es la amplitud y el del voltaje. Entonces hacemos clic donde dice frecuencia y se va a desplegar las demás opciones. En este caso nosotros vamos a escoger una amplitud de 1 voltio. Entonces, como es una señal senoidal, 1 voltio se va a aplicar en esta señal como señal de entrada. Y para corroborarlo hacemos clic o presionamos en cualquier parte de la pantalla para que se mantenga ese valor. Listo, ya está preparado el circuito. Entonces empezamos a simular. Presionamos en la parte inferior al icono con la letra T y ahí está. Un poquito lo acomodamos. Se nos muestra en algún sentido las señales de una forma muy agradable. Y vamos a ver que en la parte donde está la fuente, el voltaje de entrada VI, aparece una señal senoidal de amplitud muy pequeña. Y vamos a ir al otro sentido donde está el voltaje de salida VO, en donde la señal eléctrica es mucho más grande en su amplitud. Ahora quiero corroborar en algún sentido los valores de la amplitud, tanto de la entrada como de la salida, para ver si realmente se ha amplificado y ver si se ha invertido la polaridad en ese sentido, ¿no? Entonces, para ver esto, vamos a hacer clic en un nodo, en cualquier parte del circuito, pero en referencial al voltaje de entrada.
Y ahí me aparece en la parte inferior una opción con una especie de ojo. Hacemos clic ahí y ahí está. Aparece directamente la señal de entrada y vamos a ver en sus niveles que en su amplitud indica a 1 voltio. Entonces, efectivamente en la señal de entrada tenemos un voltaje de 1 voltio. Ahora vamos a añadir la señal de salida a nuestras gráficas. Seleccionamos en cualquier parte del nodo referencial al voltaje de salida. Ahí está. Igual, de la misma manera, hacemos clic en el icono donde está el ojo y automáticamente aparece la señal o la gráfica de la señal de la salida, que está de color verde. En ese sentido, vamos a ver y corroborar que la amplitud de la señal de salida de color verde es de 4 voltios. Entonces eso indica que al ingresar 1 voltio como voltaje de entrada, en nuestro voltaje de salida hemos tenido una ganancia de 4 veces en cuestión y referencia al voltaje de entrada. Y cabe aclarar que se está invirtiendo la polaridad de la señal. En este caso, si tenemos una señal de entrada en su polaridad positiva, pues se ha invertido a polaridad negativa en su salida e inversamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos corroborando que los cálculos que se han realizado son correctos en cuestión al valor de las resistencias. En ese sentido, y se ha logrado amplificar la señal de entrada al nivel y en función a la función de transferencia con el nivel deseado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Continuamos con los demás ejercicios. Ahora analizaremos otra configuración del circuito con el amplificador operacional denominado amplificador no inversor. El esquema del circuito es el siguiente. Consta de 2 resistencias, a la cual denominaremos R1 y R2. Tomemos en cuenta lo siguiente, haciendo énfasis en la segunda regla ya mencionada anteriormente. El voltaje de entrada VI se replica en el divisor de tensión, tal que dicho voltaje se presenta en la resistencia R2. Entonces, haciendo uso de la fórmula de divisor de tensión, tenemos la siguiente expresión. El voltaje VI es igual al voltaje de salida VO multiplicada por R2 dividida por la resistencia equivalente, o sea, la sumatoria de R1 y R2. Despejando VO tenemos que VO es igual a VI por R1 más R2 dividido entre R2. Haciendo simplificación obtenemos el voltaje de salida del circuito amplificador. Ahora hallaremos la función de transferencia simplemente despejando el voltaje de entrada, VI. Pues bien, en base a esta fórmula hallaremos los valores de las resistencias. En este caso, diseñaremos el amplificador no inversor cuya función de transferencia denote 3 veces en su amplificación. Esquematizamos el circuito y a través de la función de transferencia hallamos los valores de las resistencias. Reemplazamos los valores y determinamos que 3 va a ser igual a 1 más R1 sobre R2. Despejamos R1. Finalmente, si tomamos un valor arbitrario para R2 igual a 1000 ohmios, denotaremos que R1 será igual a 2000 ohmios, para una ganancia de 3 veces en la amplificación de la señal. Para comprobar los resultados haremos la respectiva prueba en el simulador. Muy bien, ya tenemos abierta la pantalla y nuestra área de trabajo de nuestra aplicación y vamos a ir esquematizando rápidamente nuestro circuito. Sacamos
las dos resistencias que van a estar en serie, R1 y R2. R1 va a tener el valor de 2 kiloohmios y R2 el valor de 1 kiloohmio. Correcto. Terminamos. Sacamos nuestro amplificador operacional, que en su salida va a estar unida a las resistencias. Obtenemos nuestra fuente de alimentación y verificamos que en su amplitud esté 1 voltio. Exacto. Unimos a la entrada no inversora del amplificador. Desplegamos y acomodamos nuestra tierra. Unimos con la fuente. Unimos con la resistencia. Y nuestra entrada inversora lo unimos al divisor de tensión de las resistencias. Y empezamos a la simulación para verificar que sea o en su función de transferencia amplifique 3 veces al voltaje de entrada. Y efectivamente se tiene la señal de entrada con una amplitud de 1 voltio y lo vamos a verificar. Cerramos el nodo, verificamos y ahí está. Es 1 voltio que se tiene en la señal de entrada BI. Y ahora verificamos la salida con una ganancia de 3 veces. Y efectivamente se tiene una ganancia de 3 veces. Cabe recalcar y aclarar que no se está invirtiendo la polaridad. En el semiciclo positivo se sigue manteniendo en la salida el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo de la entrada se está manteniendo el semiciclo negativo en la salida. Muy bien, continuamos con más ejercicios. Continuando con el estudio de las configuraciones, pues ahora nos toca analizar al sumador inversor. Su esquema es el siguiente. Denotamos resistencias iguales a las cuales denominaremos R. Los voltajes de entrada las denominaremos B1, B2 y B3. Y nuestro voltaje de salida, BO. Se tiene la particularidad que se pueden ir añadiendo más fuentes de entradas con sus respectivas resistencias, pero en este caso solo introduciremos 3 fuentes de entrada. En cada rama se produce una corriente que denominaremos I1, I2 e I3. Al momento de encontrarse en el nodo eléctrico, estas fuentes se unirán y se producirá otra corriente que denominaremos I4, el cual pasará por las resistencias de alimentación del amplificador operacional. Ahora haremos el siguiente análisis matemático. I4 será igual a I1 más I2 y más I3. Por la ley de Ohm y la segunda regla del amplificador, tenemos la siguiente expresión en las diferentes corrientes. Tenemos que I4 es igual a 0 menos BO sobre R. I1 es igual a B1 menos 0 sobre R. I2 es igual a B2 menos 0 sobre R. I3 es igual a B3 menos 0 sobre R. Ahora simplificamos R y multiplicamos por menos 1 para el signo negativo de BO.
obteniendo el resultado final. Para validar dicha fórmula, hagamos un ejercicio. Si B1 es igual a 1 voltio, B2 igual a 2 voltios y B3 igual a 3 voltios, pues el voltaje de salida VO será igual a menos 6 voltios. Cabe hacer referencia a que el signo negativo significa que hará el cambio de polaridad del ciclo de la señal. Muy bien, hagamos la simulación respectiva para ver los resultados. Muy bien, continuando con la simulación del ejercicio, vamos a ir esquematizando nuestro circuito rápidamente. Tenemos ahí las resistencias. Vamos a ir acomodándolas. Recordando que R en el circuito se define como un valor único en el valor de las resistencias, incluso en el de la resistencia de realimentación. Vayamos sacando el amplificador operacional. Y en cuestión a sus entradas, tiene que estar intercambiadas. Muy bien. Vayamos uniendo las resistencias con la entrada inversora del amplificador, la resistencia de realimentación unida a la entrada inversora y a la salida del amplificador, y la entrada no inversora a tierra. Ahora vayamos disponiendo las fuentes de alimentación. En este caso va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser B3. Unamos a tierra. Vayamos cambiando el valor de las amplitudes de la fuente de entrada. En este caso B1 va a tener un valor de 1 voltio de amplitud. En este caso B2 va a tener 2 voltios de amplitud. Y B3 va a tener una amplitud de 3 voltios, tal como se ha referido en el ejercicio anterior. Terminada la esquematización de nuestro circuito, empecemos a simularlo. Y ahí está. Refiérase a las señales de entrada con sus diferentes amplitudes y la señal de salida que está acá. Está acá. En relación al resultado que queremos analizar. Entonces, en este sentido, vayamos escogiendo y viendo cada una de las señales. Primero B1. Escogemos el nodo y vemos la gráfica de la señal. Y efectivamente, en su amplitud nos muestra 1 voltio. Veamos B2. Escogemos el nodo e introducimos a la gráfica. Y efectivamente ahí están los 2 voltios. Veamos B3. Escogemos el nodo y vemos en la gráfica. Y efectivamente ahí están los 3 voltios. Aclaremos por favor que en cuestión a la simetría están los ciclos positivos y negativos. No hay ningún desfase en ese sentido, ¿no? Ahora vayamos viendo la señal de salida. Cogemos el nodo y analizamos. Como en el gráfico anterior o en el ejercicio anterior denotamos que 1 más 2 más 3
en cuestión al resultado tenía que salir -6 en cuestión al signo. Entonces tiene que invertirse la señal y en ese sentido nos tiene que mostrar 6 voltios en la amplitud. Veamos. Y efectivamente ahí están. La señal de salida que está con color rojo, mostrándonos los 6 voltios en la amplitud y el desfaz de la señal por el signo negativo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí el video. Espero hayan comprendido. De todos modos, tenemos una sesión en línea directa para absolver cualquier duda. Y vamos a entrar al proceso de creación de circuitos para funciones matemáticas. Muchas gracias.